Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en la fe en Jesucristo. Para cada uno de ustedes en esta hermosa mañana de domingo, segunda domingo de enero del presente año, la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Hemos llegado a este domingo después de una semana muy sensible, ¿no? El COVID nuevamente está atacando y con mayor fuerza, por lo que tenemos que tener las medidas, así como lo tuvimos los primeros meses del año pasado. Creo que es muy importante recalcar en cada instante de nuestra vida. El pastor Héctor Flores está en la presencia del Señor. En todo esto hay cierta incertidumbre por todo lo que viene también en los días posteriores. Pero nosotros tenemos que hacer eco de lo que David, ¿no?, en su salmo decía, ¿no? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Eso nos debe reconfortar, ¿no? En el Salmo 42:5. La temática de esta semana nos invita a refrescar nuestra memoria de las promesas que el Señor nos da en su palabra, ¿no? Recordemos lo que nos refresca Nehemías cuando estaba en plena labor de la reconstrucción del templo, ¿no? Los enemigos atacaban, ¿no? Pero Nehemías, poniéndose enérgico, ¿no?, incitó a todo el pueblo a que sigamos la labor, sigamos peleando, porque tenemos un Dios grande y un Dios temible. Jesús también en el Nuevo Testamento nos invita a permanecer en Él y su palabra en nosotros. Y por cierto, todo lo que le pidamos, Él nos dará. Entonces, recordando y confiando y obedeciendo lo que nos comunicó Jesús, ¿no?, sigamos proyectando al futuro. Me acompañan en un momento de oración para iniciar este culto al Señor en este domingo. Amado Señor, te damos las gracias porque nos has permitido que este domingo también estemos, Señor, una nueva oportunidad para alabarte y darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestra vida. También, Señor,
esa oportunidad de escuchar tu palabra. No hay mejor momento, Señor, que en estos días de que tengamos refrescado en nuestra memoria lo que tú hiciste, Señor, en el pasado con tu pueblo, pero también, Señor, que nos ayude a que en estos momentos tengamos presentes siempre esas palabras de que tú eres un Dios grande, Señor, que eres más grande que nuestras circunstancias, que nuestros problemas. Solamente denos el espíritu, Señor, de confiar en ti mucho más en todo y por todo. Que este culto, Señor, que te lo dedicamos sea como un olor fragante ante tu presencia y que lo recibas, Señor, porque lo hacemos de todo corazón y sobre todo, Señor, pensando en que tú te lo mereces en cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, concentrémonos en la palabra de Dios que va a ser expuesta, ¿no? Jesús en nuestro mundo, ¿no? También evoquemos a través de estas líneas, acompañando los himnos, las canciones que le dedicamos al Señor. Que el Señor nos bendiga en estos momentos que vamos a pasar juntos en su presencia. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía
sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando. Tu perfecta voluntad en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo
Hermanas, hermanos, muy buenos días. En el nombre de nuestro Señor, precioso Salvador Jesucristo, les saludo a cada uno de ustedes, hermanas, en esta mañana. Hermanas, vamos a orar en esta mañana agradeciendo a nuestro Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo, de la tierra, del universo, papá. En esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre, por la vida que tú nos das, Señor, hasta aquí, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por todas las cosas que has hecho en nuestra vida, en cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana, especialmente, Padre, te ruego, te suplico, gracias por mis hermanos de consistorio, Señor. Gracias por el trabajo que tú nos has dado, Señor. Te agradezco, Padre, por el trabajo aquí, por diaconía, también por cada uno de mis hermanos, Padre. Te agradezco, papá, por mis hermanas de evangelización también, Padre amado, Dios. Muchas gracias a mis hermanos por darle fuerza, valor para que sigan trabajando, Dios. Te agradezco, Padre, por mis hermanos de SEC, Padre amado, por cada directiva, Padre. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, papá. Muchas gracias. Estamos agradecidos por todo. Y así también, Señor, en este año 2021, papá. Te necesitamos, Padre, tu ayuda, tu guía, tu dirección, Padre. Que tú sigas dando fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando en el trabajo que tú nos has dado, Padre. Te ruego, te suplico, papá, por cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre amado Dios. Danos fuerza para seguir adelante, que nuestra mirada que esté en ti, Señor. Con nuestra confianza esté en ti, Padre amado, Señor. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no somos nada delante de ti, Señor. No podemos hacer nada, papá. Solo, papá, en esta mañana te ruego, te suplico por cada uno de mis hermanos que este año ayúdanos, Padre. Cuida a mis hermanos, protégele con tu Santo Espíritu, Padre amado Dios, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana. Todo esto, papá, te entrego a tus manos. En el nombre precioso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a tener la lectura bíblica, para lo cual vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 18. Así nos dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Palabra del Señor, que Dios nos bendiga. Un saludo a cada uno de mis hermanos en esta oportunidad. Es una alegría poder tener la oportunidad una vez más de poder conectarnos y poder estar juntos con cada uno de ustedes. En este día vamos a hablar acerca del capítulo 1 de San Juan, el Evangelio hermoso que vamos a desarrollar a lo largo del mes. Jesús es nuestro, o Jesús en nuestro mundo, es el tema de esta oportunidad. Y lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, la divinidad de Jesús, los versículos 1 al 5. Segundo, la respuesta a la presencia de Jesús, 6 al 13. Tercero, Jesús encarnado, del 14 al 18. Cuarto, testimonio de Jesús por Juan el Bautista. Y quinto, entonces, testimonio de los primeros discípulos. Desarrollaremos este tema que es muy importante. Cada evangelio tiene entonces una perspectiva diferente de la vida de Jesús y necesitamos que los 4 entonces se complementen. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte a ti por el tiempo que nos das de poder abrir tu palabra y en ella desarrollar, Señor, los temas y también el mensaje para nosotros. Conocer tu palabra es la mejor satisfacción y ahora, a través de tu Espíritu, su iluminación vamos a necesitar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. A grandes rasgos diremos un poco de Juan. Juan, el autor de este evangelio, es el discípulo amado. Hay muchos datos que puede corroborar eso. Bueno, se escribió más o menos ahí por los años 67 al 68 después de Cristo. El propósito, es interesante el propósito de Juan, y está en el versículo 31 del capítulo 20, que dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan es un evangelio apologético, de defensa de Jesús, y al mismo tiempo es un evangelio evangélico, que hay que creer en Jesús para tener entonces vida. Bien, desarrollemos el primer punto entonces en esta oportunidad, la divinidad de Jesús. En el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y este era Dios. Cuando hablamos del principio, estamos hablando de el origen de las cosas que está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero al mismo tiempo vale la pena definir la palabra principio. Principio significa una fuente u origen, como también regla, autoridad, gobernante o persona con autoridad. Y esas dos definiciones, origen y persona con autoridad, pues se manifiesta en la vida de Jesús. Entonces, Jesucristo, según el pasaje que estamos mencionando, Jesucristo ya existía cuando crearon los cielos y la tierra. Eso dice ahí: en el principio era el verbo, ya existía. O sea, Jesús es el verbo, o la palabra que está en el griego, entonces ya existía. Él no es un ser creado cuando se creó la tierra, se creó todo el sistema. Ya existía. Cuando se crearon los cielos y la tierra, Él ya existía. Él no fue creado cuando se hizo eso. Entonces, es interesante eso, la existencia de Jesús antes. Juan quiere resaltar
esa seguridad. Pero no solamente quiere resaltar, sino quiere llevar a que los oyentes puedan saber de que Jesús es divino, porque ya existía, tenía una preexistencia antes. Dice, el verbo era con Dios. Ahora, es interesante eso, porque describe a dos personas que están frente a frente, digamos, y esas dos personas que están frente a frente, entonces están como que dialogan, están como que entonces desarrollan algo muy especial. Eso es importante, ¿por qué? Porque el verbo, lo que se le da aquí, no es una característica ni atributo de Dios ahí, sino más bien es Dios mismo. ¿Por qué? Porque el verbo, Jesús, tiene la esencia del Padre. Y por eso va a decir al final del versículo 1, y dice, y el verbo era Dios. Tratando, en este caso, de señalar con certeza de que el verbo, Jesús, entonces es Dios. Y que su divinidad no está en tela de juicio, sino Juan lo remarca muy bien para que todos puedan creer, todos puedan saber que Jesús, el verbo que ahora viene, que va a estar o que está, que viene a este mundo o que vino a este mundo, es Dios. Y no solamente es Dios, sino tiene un poder creador, dice ahí el versículo 3. Dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron creadas. Entonces, no solamente es parte de la existencia antes de la creación, sino él es el creador. Dice Jesucristo, el verbo eterno, creó todo de lo que ha sido hecho, por él fue hecho. El hecho de que Jesús sea el creador verifica su deidad. Entonces, eso es importante. Jesús no solamente existía, pero también por él fueron creadas todas las cosas. Y la otra cosa que señala en el versículo 4 y versículo 5 nos habla de la existencia propia de Jesús, cuando dice ahí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. Es interesante que Juan va a relacionar dos aspectos muy importantes para resaltar eso. Primero va a hablar acerca de la vida y después va a hablar acerca de la luz, que es importante. Y ahí en el término que podemos usar, el término que usa para vida es diferente a la vida en sí, una vida física. El término ahí nos hace referencia a una vida espiritual. El término usado, el Zoe, habla de una vida espiritual, mientras el bios habla de una vida netamente física. El término nos ayuda a entender que Jesús entonces es la vida, es la verdad pura sobre la naturaleza humana. Está diciendo Juan, entonces, que Jesús es divino, pero que Él es dador de la vida, Él da la vida espiritual. Jesús vino entonces para impartir vida espiritual a los pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, dice Pablo. Pero no solamente era la vida, sino era la luz también. Ahora, cuando hablamos de la luz, Juan está describiendo que la vida y la luz no pueden separarse, son algo que están conectados, son algo que están juntos. Y cuando están juntos, entonces nos habla no de que son dos cosas, sino más bien se complementan. ¿Por qué? Porque enfatiza entonces, la luz enfatiza la manifestación de la vida divina. Esa luz potente que le tumbó, que le hizo caer, le hizo postrar a Saulo, nadie lo podía detener, nadie lo podía opacar. Esa es la luz de vida. Y por eso miramos un poco. En lo intelectual la luz se refiere a la verdad, lo dice pasajes bíblicos. Y en la oscuridad a la falsedad, lo dice Romano. En lo moral la luz se refiere a la santidad.
y la oscuridad al pecado. Entonces hay una oposición total frente a lo que el mundo, la sociedad puede desarrollar como tal. Por eso dice al final del versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o las tinieblas no pudieron vencer a la luz. Y la luz que es vida, la luz que es la potencia de energía que tiene Jesús como una autoridad divina. Y eso es muy importante entonces. Juan en los primeros 5 versículos trata de resaltar eso que es básico para el desarrollo de todo su mensaje más adelante. Ahora, en el segundo punto, nos va a dar la respuesta de la presencia de Jesús. ¿Cómo responde? Y ahí está el testimonio de Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre, dice, enviado de Dios. Es interesante que ese hombre fue enviado de Dios, ¿no? Tuvo una comisión divina para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. No solamente eso, fue enviado por Dios por una concepción milagrosa. El nacimiento de Juan el Bautista también fue un nacimiento milagroso, porque mamá y papá, o mamá, no podía tener hijos, sí, pero viene con un propósito definido. El ángel del Señor le dijo a Elizabeth que tendría un hijo y que sería el heraldo del Mesías. El Espíritu Santo llenó a Zacarías a profetizar sobre Juan. Y el Bautista fue enviado en un tiempo señalado para comenzar el ministerio. Entonces, la misión de Juan el Bautista era que debía exaltar al Mesías que iba a venir. Él, Juan el Bautista, entonces, era el testimonio creíble. Él dice, recuerden lo que dice ahí, dice, mi misión era entonces que le envió a bautizar. ¿Para qué? Para preparar a las personas para el camino del Mesías. Entonces, Juan está diciendo, aquí Juan el Bautista es un testimonio o la respuesta creíble de la existencia de Jesús. Pero también Juan resalta la oposición. Dice, hay un grupo de incrédulos. La ceguera espiritual hizo que entonces mucha gente no lo entendiera. Ahí en los versículos 9 al 11 habla que no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual vivía la gente, estaba ahí, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús estuvo ahí, Jesús hizo el mundo, pero cuando Jesús vino a este mundo, dice la palabra, el mundo no le conoció. Es interesante eso, cómo el mundo no lo pudo reconocer por la ceguera del sistema dominado por Satanás. Satanás creó un sistema que hizo opacar para que el hombre pudiera conocer, y el hombre pudo refugiarse en ese sistema demoníaco de Satanás. Pero al mismo tiempo dice la palabra que cuando vino a lo suyo, que es más trágico todavía, cuando vino a lo suyo, al pueblo en el cual debía él ser recibido, cuando vino a lo suyo, dice, y los suyos no lo recibieron. No solamente el mundo dominado por el sistema, sino el pueblo elegido por Dios, que debía reconocerlo como tal, tampoco lo recibió. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron? Porque también estaban ciegos, porque también ellos habían dejado a ese Dios, no habían desarrollado esa capacidad de poder entender. Y entonces los israelitas en el tiempo de Jesús buscaron oponerse, no solamente matar a Jesús, que era una forma de no creer en él porque creían que era un impostor, que no era el Mesías, aunque algunos sí, pero al final, cuando él muere y dice todos crucifícale, era la manera de cómo entonces ese pueblo no lo recibió, ese pueblo no creyeron en él.
hubo una incredulidad, la cual hay en este tiempo también. Pero dice algo es muy especial. Los versículos 12 al 13 señala, pero hay un grupo que aceptaron a Jesús. El odio del mundo, el rechazo que tuvo Cristo, no quitó, no terminó con el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que las personas puedan creer en el Verbo, en Jesús que había venido. Entonces, no dice, si el pueblo, un grupo no reconoció, pero dice, el plan de Dios sí se cumplió, porque dice el versículo 12 que dice, más a todos los que le recibieron, ¿qué cosa? El término recibir señala aquí algo de agarrar, de obtener, de hacer, donde yo voy, yo hago, ¿no? Dice, todo aquel que agarra, toma. Entonces está diciendo que Cristo ha sido recibido, ha sido reconocido, no solamente en una forma intelectual, sino en una forma real. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Nombre de qué? A los que creen que Jesús no solamente es humano, sino que Jesús es divino, esa totalidad. El nombre significa la totalidad. Entonces, a los que creen en Jesús, que es hombre, pero también es divino, entonces ellos son los que al final son los salvados como tal. Dice, y no solamente eso, son hechos hijos de Dios. Y la potestad de ser hechos hijos de Dios, queridos hermanos, no es porque los que se acercan a ser hechos tienen un derecho, no, es por pura gracia, es por pura gracia de parte de Dios. Dios en su gracia, entonces creó todo, mandó a su Hijo, el Verbo, que hemos dicho, Jesús, que es divino, y no solamente que es vida, que es luz, para que el mundo oscurecido pudiera ser alumbrado. Entonces, y Juan el Bautista da seguridad de eso. Es verdad que algunos no le creen, pero los que creen por pura gracia son hechos hijos de Dios. Ese es un privilegio tremendo. Punto 3. Jesús encarnado. Dice el pasaje que leemos ahí, y aquel Verbo fue hecho carne. Carne en el sentido físico, se refiere al hombre físico. Fue hecho, dice, en él carne y habitó entre nosotros. Cuando habla de eso, está hablando de su humanidad. O sea, Jesús como persona, como hombre, estuvo, se le pudo tocar, se pudo ver. Entonces, encontramos ahí, habitó entre nosotros, quiere decir que vivió entre nosotros. La palabra habitó quiere decir como una tienda que uno pone, una carpa para vivir. Eso quiere decir que estuvo en medio nuestro. Entonces, la humanidad de Jesucristo es real, no es una apariencia. Eso es interesante. Está diciendo, fue encarnado, ¿por qué? Porque puso su tienda, habitó entre nosotros, pero es real. Es real porque no es una apariencia. Jesús manifestó la gloria del Padre porque como Dios poseía la misma naturaleza. Estando aquí Jesús hombre, pero también al mismo tiempo divino, que es importante. Vino para ser parte de esta vida en la cual el mundo vivía. Ahora, ¿cuáles fueron los testigos de esa encarnación? Versículos 15 y 16 nos dice cuáles son los testigos. En primer lugar, el testigo es Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es el testigo. Y Juan el Bautista va a decir que él vino para preparar el camino del Señor y para que sean sus sendas derechas, dice Mateo. Entonces, Juan el Bautista sabía que hay un Mesías, pero Juan el Bautista no sabía quién era. Había una señal que se le dio Juan al Bautista. Y él mismo dice, yo no lo conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque el que viene después de mí es antes que yo, ¿no? Es primero que yo.
Y ahí hay una lucha, ¿no? Dice, ¿cómo es eso? Él sabía que el que viene, dice, antes, el que viene es antes que yo y después de mí. ¿Qué cosa está hablando en este caso? Está diciendo, en primer lugar, Jesús ya existía antes, ¿verdad? Y existía antes. Pero humanamente vino después de mí. Todos sabemos que Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista. Entonces, lo que está diciendo ahí está incluyendo al hecho de que entonces Juan está señalando de que él es testigo de esa encarnación. Él lo pudo ver, él lo pudo manifestar, porque dice, él era primero que yo. Él es real, no es una apariencia. Y los creyentes, que incluye a él y a todas las personas, cuando habla de la plenitud, ahí en el versículo 13 y 14 dice, la plenitud de todo, entonces está hablando de todas las personas más que pudieron corporalmente disfrutar de esa plenitud de parte de Dios. ¿Por qué? Porque como Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Él provee para todas las necesidades de su pueblo. Entonces, es Jesús como Dios que provee todo eso. Entonces, aquí encontramos el testigo de esta encarnación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esa encarnación? El primer efecto es que la gracia triunfó sobre la ley. El versículo 17 y 18 nos menciona eso. La ley fue dada por medio de Moisés. Esta ley tenía un carácter santo y justo, pero la ley no era instrumento de gracia. En su lugar, Dios concedió gracia y perdón para los pecadores arrepentidos que habían violado su ley. Esa ley que era santa y lo que Cristo haría para proporcionar la expiación. La ley no salva a nadie. La ley, al contrario, hace convictos a los pecadores porque es incapaz de guardar la ley. Nadie puede guardar la ley, nadie puede cumplir la ley. Jesús mismo lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El efecto es que la gracia triunfó sobre la ley. Y lo segundo es que Dios se hizo visible con una claridad nunca antes conocida. ¿Cómo se hizo visible? Se hizo visible en la persona de Jesús. Ahí están los efectos. Se hizo visible en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas pudieron ver a Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es una seguridad muy clara para cada uno de nosotros. Punto cuarto. El testimonio de Juan el Bautista. Aquí hay un testimonio más ampliado. Más antes era algo relacionado a lo que él era, pero ahora va a decirnos algo muy importante. Hay entonces en este proceso, en el testimonio que Juan el Bautista va a dar, Juan va a dar en 3 momentos de cómo él plantea en 3 momentos este testimonio. En primer lugar, los versículos 19 al 28, Juan el Bautista va a tratar de enseñar o de plantear que Jesús está en este mundo. ¿Cómo lo hace? Porque lo hace porque hay un grupo de sacerdotes, levitas y otros más fariseos que vienen, dice ahí en el versículo 17 en adelante, en el versículo 19 en adelante al 28, señala los que iban a venir, dice, pues este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Entonces, Juan da un primer testimonio a este primer grupo. Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran personas que oficiaban las ceremonias religiosas
y mantenían la relación entre el hombre y Dios. Ellos, los levitas, eran los ayudantes o en cierta manera personal de vigilancia, de protección para los sacerdotes. Y ellos llegaron, entonces le hicieron, queríamos 4 preguntas. La primera pregunta que eligieron, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Eso fue la primera pregunta. ¿Tú quién eres? Y sabiendo él que querían a él decir que él era el Mesías, él dice, yo no soy el Cristo. Es la respuesta que hacen ellos. Frente a la pregunta, ¿tú quién eres? ¿O eres el Mesías? Y Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. La segunda pregunta que encontramos en esta porción es, ¿eres tú Elías? Es la otra pregunta. Refleja una confusión entre la gente, ¿no? Total, si él no es el Mesías, ¿quién es? Porque el Antiguo Testamento hacía mención que Elías iba a venir. Y él dice, ¿eres tú Elías? Y Juan el Bautista dice, no soy, yo no soy. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Qué hace? Dice, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Porque venía una profecía de Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 18, sobre un profeta que él vendría a hablar la palabra de Dios. Entonces, los escribas y todos los que estaban ahí, entonces dicen, pero si no es el Mesías, si no es Elías, entonces debe ser un profeta. Y él responde, no, tampoco soy un profeta. Entonces, viene ahí en este proceso, miren lo que pasa ahí en el proceso y dicen al final, le respondieron, entonces pues, ¿quién eres? Si no eres ni Mesías, si no eres ni Elías, ni eres un profeta, ¿quién eres? Y Juan va a decir, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Yo bautizo con agua, luego les declaró, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Miren, yo, dice él, yo vengo como una voz que clama en el desierto. Ustedes tienen que enderezar sus caminos. Yo vengo preparando el terreno. No soy nada de ellos. Pero dice, yo bautizo con agua, luego les declaró diciendo, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no le conocen. Él, entonces, es el Mesías. Ese es el primer grupo. El primer grupo que termina ahí, entonces, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, dice, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Él dice, bueno, yo bautizo con agua, estamos mencionando ahí. Y estas cosas sucedieron en un lugar, dice, cuando están hablando con Juan el Bautista. El segundo grupo, entonces, que vamos a mencionar, va a decir que Jesús no solamente está en el mundo, ya vino, sino el segundo grupo va a decir que ese Jesús que está aquí es hijo de Dios. Va desarrollando. Ese segundo grupo, entonces, está en los versículos 29 en adelante. Al siguiente día vio Juan dice a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No conocemos que el cordero era el animal que se ofrecía para sacrificio y el sacrificio lograba que aquella persona que pusiera su mano y derramara la sangre, entonces había el perdón de pecados. Ahora está señalando, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Señalando a quién? A Jesús. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla de eso, está hablando que el pecado es universal. El pecado es universal, pero también el sacrificio de Jesús va a ser un sacrificio para beneficio de todo el mundo. Esa es la mención que hace Juan. Y dice, y a Juan le enviaron a bautizar con agua, pero dice él, ¿cómo iba a reconocer a Jesús?
le dieron una señal. Le dieron una señal. Dice, yo no lo sabía, dice ahí el versículo. También Juan dio testimonio, dice el versículo 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa era la señal. Entonces, ¿qué más dice Juan? Yo lo vi y he dado testimonio, y acá viene esa palabrita, ese término ahí. Y doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En su diálogo con los sacerdotes, Juan dice, Jesús está aquí. El Mesías está aquí. Ahora está diciendo que ese Mesías es Hijo de Dios. Es interesante el planteamiento de Juan el Bautista. El tercer grupo que encontramos está en el versículo 35 y 37. Y dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahí hay ¿quiénes eran esos dos de sus discípulos? Hay muchas cosas, pero podemos mencionar que uno de sus discípulos más tarde va a ser Andrés, porque vamos a mirar más adelante. ¿Y quién era el otro? Muchos concuerdan que el otro era el evangelista Juan, que no quiere poner su nombre, sino que él quiere mencionar. Pero es un grupo muy, muy pequeño. ¿Cuál es la idea? La idea es que a ese Jesús que está aquí, que es Hijo de Dios, hay que seguirlo. Miren lo que dice el tercer grupo. He aquí el Cordero de Dios, dice el versículo 35. Dice, y mirando a Jesús, Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ahí está el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose, Jesús le dijo, ¿qué buscáis? Entonces, la primera cosa, que este Jesús necesita seguirlo. Y aquí vemos, Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, creemos que es Andrés y el evangelista Juan, le siguieron a Jesús. Entonces el evangelista Juan está diciendo, ese Jesús hay que seguirlo. Y le siguen, he aquí el Cordero de Dios, y ellos siguen. Ahora, Juan el Bautista pierde discípulos, por cierto, pero se siente contento porque esos discípulos que van perdiendo son los que van a ser discípulos de Jesús. Y el punto 5 es el testimonio de los discípulos, de los primeros discípulos. Primero buscan a Jesús, versículos 38 al 42. Miramos ahí nosotros en los versículos 38 al 42, ¿quiénes son los que los buscan a Jesús? Dice, volviendo Jesús, viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿A dónde moras? Cuando Andrés y Juan, esos dos discípulos, fueron tras él, Jesús entonces le dice, ¿qué buscas? El Señor le hace la pregunta para saber la motivación por qué le sigue. No les preguntó a quién están buscando, sino qué estaban buscando. ¿Qué es eso? Primero, ¿cuál es la motivación? Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Estaban pidiendo estos entonces de una manera cortés, una entrevista, un tiempo para conocer más de él, un tiempo para saber más de él. Y era una voluntad de ser parte de ese Cordero de Dios. Ellos estaban seguros por lo que había dicho Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios. Ellos sabían que Jesús estaba ahí, que Jesús era Hijo de Dios y como tal a ese Mesías había que seguirlo. Ellos tomaron esa decisión. Y esa decisión entonces fue aceptada por Jesús, porque Jesús, ¿qué cosa le dijo? Ven y ve.
Les dijo, venid y ved. Y fueron, dice, y estuvieron todo el día con él. Entonces ahí encontramos a esos primeros discípulos que dan testimonio de cuando buscan a Jesús. Es interesante. En el versículo 40 vemos ahora una importante forma de cómo esos discípulos iniciales empiezan a trabajar. Dice, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Miren la forma, cómo trabaja. Andrés ya había dialogado con Jesús. Se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y le trae, mire, le trae, sea parte del grupo. Entonces busca. Andrés no está contento hasta llevar a su hermano para que también conozca. Y ahí viene la declaración tremenda de Jesús que dice, ahí, ¿qué cosa le dijo Jesús cuando se encuentran? Miren lo que dijo, y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí hay un cambio de nombre. Y más tarde Pedro iba a ser aquella base sobre el cual iba a desarrollar el ministerio nuestro Señor Jesús. Esos son los primeros discípulos. ¿Quiénes? Juan y Andrés. Y Andrés, que lleva a su hermano, da testimonio. Hemos hallado al Mesías. Qué lindo sería que cada uno de nosotros en este tiempo vaya a otra persona y a otro, a su amigo, a su primo, a su tío, y dice, mira, hemos encontrado a Jesús. De verdad, ese es un desafío para cada uno de nosotros. Pero no solamente buscan a Jesús, hoy necesitan buscar a Jesús frente a los problemas que se encuentran, frente a los problemas, necesidades que hay. La gente todavía está buscando a Jesús y eso es muy importante. Pero también Jesús busca a las personas para salvar. Versículos 43 al 51. Cuando leemos el versículo 43, dice, al siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Qué privilegio que alguien te llame y te diga, sígueme. Miren, dice, sígueme. Y Felipe le siguió. Es interesante eso. Frente a una solicitud del llamamiento, Felipe estaba listo para seguir. ¿Por qué? Porque ya había en él una vocación, había en él una seguridad, había en él, ya por lo que Juan el Bautista había hablado y por otras cosas, que el Cordero de Dios había llegado, estaba ahí, él era hijo de Dios y todas esas cosas. Y cuando te hacen una invitación, no hay otra cosa que seguirle. Y establece con él una relación y ese contacto, entonces hace que Felipe pueda desarrollar como tal, y ese encuentro con Jesús hace algo muy interesante. ¿Qué es lo que hace? Mira, seguimos leyendo. Dice, Felipe halló a Natanael, el otro personaje, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado al Mesías, lo que dicen los profetas, pero hace mención del nombre. Y Natanael, un judío, pues hasta los huesos, hasta los tuétanos, le dice con el prejuicio, pero de Nazaret puede salir algo bueno. No, de ahí no, tiene que ser de la ciudad. Y hay algo interesante en el caso de Felipe. Felipe no va a discutir con Natanael, que es una enseñanza muy interesante. Felipe no discute, no, que si es verdad, él es hijo. No hace una discusión ahí, no. Lo que hace Felipe es, dice, miren lo que hace Felipe. Dice, ven y ve. Tus dudas, arréglate con él. Y los trae. Y ahí cuando viene, dice, cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, le dijo, he aquí, el verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué significaba eso? No es que él no era mentiroso, sino que Jesús está diciendo que él
quiere comprobar primero. Es sincero. No cree en el Mesías, es cierto. No hay que creer por creer. Él quiere comprobar, quiere estar seguro quién es. Ese es un verdadero israelita. Aquel que quiere servir a Dios, pero que lo hace de corazón, con sinceridad. Y eso es lo que Jesús resalta en él. Y le dice, este es un verdadero israelita. Uno que primero evalúa, investiga, y una vez que cree, sigue para adelante. Y sabemos nosotros más tarde que el nombre que se le da a Natanael es Bartolomé, y es alguien que siguió también a Jesús en el proceso de su ministerio. Y encontramos entonces a estos dos hombres que con el conocimiento de Jesús, con la presencia de Jesús, entonces contagian a otro. Eso es importante. ¿Qué es lo que entonces dice Jesús para ir terminando? Dice ahí en la palabra del Señor, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, bueno, yo te vi antes de la higuera. Y dice, Rabí, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora hay un conocimiento. Él conocía todo el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús le dice todo eso, dice, tienes razón, tú eres el Rey, tú eres. Ahí hay una confirmación de lo que Felipe le había dicho. No creía él con la totalidad, pero más lo que Jesús le dice, entonces dice, ni vuelta a quedar, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, te vi debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. De cierto te digo, dice, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que está diciendo Jesús al final a estos dos personajes, por la versión de Juan, le está diciendo que Jesús va, o en este caso Natanael y los otros, van a ver cosas mayores que esos, ¿no? Van a ver cosas mayores que esos. Y está diciendo, así como en la última versión dice, veréis al cielo abierto y los ángeles descender. ¿Qué está diciendo? Que ahora ya hay un puente entre la tierra y el cielo. ¿Y quién es ese puente? Es Jesucristo. Así como en el caso de Jacobo, que vio en el sueño, de Jacob, que vio en el sueño, los ángeles subían. Entonces está diciendo que ahora ya hay una conexión. El acceso a Dios ahora está libre. Ya hay un contacto. Vas a mirar cuánta gente se va a convertir para tener ese contacto de estar en la presencia de Dios. Hermanos, Juan el Bautista, que era el heraldo, y el evangelista de Juan, tienen un propósito muy interesante. ¿Qué dice el propósito de este libro que hemos mencionado? Dice el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Dice, Jesús es el Hijo de Dios. Eso, en la mentalidad, en la mente de Juan estaba eso. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que Jesús es Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, el evangelista Juan, resume todo su libro, que el cual vamos a ir desarrollando a lo largo de este mes, de que Jesús es el Mesías, es divino, es hombre y es Hijo de Dios, y que en él hay salvación. Y este primer capítulo lo ha desarrollado de una forma tal que ha sintetizado en eso. Hermanos, eso debe ser una seguridad, eso debe ser una certeza en nosotros, que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, es el Hijo de Dios y Él es el único que puede salvar. No perdamos esa seguridad, no perdamos esa esencia, y que usted y yo debemos tener claro ese asunto para no dudar en medio de tantas cosas que suceden en este tiempo, tener la seguridad de que ¿a quién vamos a seguir? No al pastor,
no al líder, no al anciano, no al antiguo, no, a Jesús. Él es el único a quien debemos seguir. Y si Él te llama, sigue como Felipe. Oremos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por tu palabra. Tú eres el Salvador del mundo, Jesús. Estuviste aquí, ahora estás a la diestra de Dios sentado ahí, Señor, para disfrutar de todo lo que lograste mientras diste tu vida cuando estuviste aquí. Ayúdanos a nosotros a ser imitadores de ti y continuar tu proyecto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Quién es aquel que el mar y el viento obedece? ¿Quién es aquel que la tempestad calmó? ¿Quién es aquel que da paz y gozo a tu alma? ¿Quién es aquel que cambia el corazón? Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Confía de todo corazón. Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Él es Jesús, confía de todo corazón. ¿Quién es aquel creador del universo? ¿Quién es aquel que perdona al pecador? ¿Quién es aquel que levantó al caído? ¿Quién es aquel que te ofrece la salvación? Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Él es Jesús, confía de todo corazón. Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Él es Jesús, confía de todo corazón. Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Él es Jesús, confía de todo corazón. Él es Jesús, mi amigo fiel y poderoso. Él es Jesús, confía de todo corazón. Buenos días, queridos hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta mañana, continuando con nuestro servicio de domingo, quisiéramos que nos puedan acompañar ustedes también en este tiempo de oración. Oremos. Señor, queremos darte las gracias, Dios Padre, porque tú nos haces aceptos, Señor, a nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos haces, Señor, no solamente intercesores, Señor, sino oradores, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque recordamos en este tiempo, Señor,
la presencia de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, Señor, acá en nuestra tierra, Señor, hace más de 2000 años, con un propósito único, Señor, de darnos libertad, de darnos salvación, de darnos esperanza, Señor, de poder formar tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado, Señor, en carne, en hombre perfecto, Señor, en persona sin pecado. Gracias, Señor, por ese maravilloso portento, ese maravilloso milagro, Señor, de tu encarnación, ese misterio de la encarnación, Señor, a través de tus planes perfectos, Señor. Te queremos agradecer, Señor, porque hoy somos nosotros, Señor, parte de ese plan, Señor, al haber aceptado a tu Hijo Jesucristo, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos haces aceptos, nos haces hombres bienaventurados y mujeres bienaventuradas, Señor, en tu reino. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque es un signo visible, Señor, de tu manifestación de paz, de justicia, Señor, de gozo, Señor, y de buenas nuevas. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, nuestros líderes a nivel nacional, nuestros pastores, Señor, los que este año nos acompañan, los que han partido también, Señor, tú puedas hacer con ellos, con sus familias, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, los que aún podemos, Señor, estar en pie, Señor, tener fuerzas, tener salud para seguir batallando, Señor, por nuestras familias, en el lugar que tú nos pones, Padre Santo, en nuestros trabajos, Señor. Y, Señor, que tú tengas, Señor, por beneficio de nosotros, Señor, seguir complementando tus propósitos, Señor, tus caminos en este tiempo que tú nos pones en esta iglesia local, Señor, en esta iglesia donde tú has puesto, Señor, el fundamento de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Oramos también, intercedemos, Padre Santo, por las personas enfermas, intercedemos, Señor, por las personas que están en cama, por nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos enfermos, Padre Santo, tú los puedas levantar, tú los puedas animar, Señor, en la fe. En los méritos de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Señor, sabiendo de que no merecemos nada, Señor, por nuestra humanidad, Señor, por lo que somos, pero gracias a los méritos de Jesucristo en la cruz, Señor, tú nos haces vencedores, Señor, tú nos haces victoriosos y nos das, Señor, a compartir la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por este regalo inmenso que recibimos hace un tiempo atrás y, Señor, renovamos nuestro compromiso, Señor, por seguirte fieles, Señor, por seguirte alabando, siguiendo aprendiendo de ti, Señor. En el nombre de Padre Santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con nuestro servicio. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate,
Damos gracias al Señor por estos momentos de que hemos estado delante de Él en una acción de alabanza y adoración a su nombre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dijo, y esa es la promesa que nos dejó Jesús en Juan 16:33. Que esta verdad que nos dejó Jesús sea el escudo para seguir confiando y trabajando por Él. Recordemos, somos una iglesia que está lleno de los dones que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él ha repartido a cada uno de acuerdo a cómo se requiere para que la iglesia siga trabajando por medio de sus dones. Pero estos dones se desarrollan mediante la acción, es decir, poner en práctica, ¿no? Y cuando nosotros ponemos en práctica, vamos materializando en cierto modo, ¿no?, nuestro carácter. Y la meta es, como dice, ¿no?, tener el carácter de Jesucristo. Ese carácter que nos hará afrontar situaciones confiando en que lo que Él dijo y lo que hizo es para nosotros y también para muchos que aún no conocen. No estamos inmunes de las dificultades, ¿no? Pero tenemos la inmunidad de Jesucristo cuando dice, ¿no?, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, tal como iniciamos este culto, ¿no?, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes al iniciar esta nueva semana. Recordemos de que Él está con nosotros y peleará por nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, te damos las gracias porque nos has permitido expresar, Señor, nuestra alabanza a tu nombre tal como te mereces. Señor, nos sentimos en nuestra alma que nos has reconfortado escuchando los himnos, Señor, dedicados a ti, la promesa de tu palabra y sobre todo, Señor, has levantado nuestro espíritu para seguir, Señor, en este camino en que tú nos has puesto. Señor, te solicitamos de una manera muy especial, Señor, quédate con nosotros. Acompáñanos en cada circunstancia de nuestra vida. Pero también, Señor, denos la valentía que en medio de estas dificultades, Señor, tu nombre sea alabado y en nosotros haya el ardor, Señor, de predicar tu palabra. Señor, te damos la gracia por cada oportunidad que tú nos das. En cada circunstancia, Señor, solo que salga de nuestra boca adoración y adoración. Señor, gracias una vez más. Quédate con nosotros y tu bendición sea con cada uno de los oyentes en esta mañana. Y al iniciar esta semana, Señor, tu nombre sea siempre alabado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que en su voluntad y soberanía nos podamos ver en los cultos de la semana y nuevamente en una nueva oportunidad del próximo domingo. Las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes.